Bueno, escogí nutrición en el prematuro porque es básicamente la patología que ustedes cuando cuando roten en neonatos, pues es la patología, lo que ustedes tienen que aprender de neonatos. ¿Cuáles son los ítems a tratar? Pues hay unas generalidades, vamos a hablar algo de calostroterapia, que es como la inmunoterapia que ahora se está hablando mucho. Algo sobre el eje cerebro-intestino, prebióticos y probióticos, la nutrición trófica, nutrición enteral y qué requerimientos nutricionales tiene un neonato. Nutrición parenteral, la verdad pensé en ponerla, pero pues no me daba el tiempo, entonces creo que eso es otra presentación. Pues qué generalidades, digamos que en la última década ha aumentado la prematurez, a pesar que hay unidades de cuidado intensivo obstétrico, pues nacen más prematuros y gracias a los avances que han tenido las investigaciones, la nutrición ha cambiado mucho en estos últimos, yo creo que en esta última década. Nosotros antes a un bebé podíamos tenerlo en ayuno 5 o 7 días. Hace 20 años un bebé podía estar en ayuno hasta 10 días fácilmente. Entonces, volver a que ese niño tolerara la comida era un reto grande. O, por ejemplo, un bebé con taquipnea transitoria lo hospitalizamos y le empezábamos 5 centímetros un día, al otro día 10 centímetros. Entonces, estaba llegando la vía oral una semana después. Entonces, eso era mucho para ese bebé. ¿Y ahora qué se ha visto? Hay patologías que vienen de la mamá que nosotros no podemos resolverlas, que es el retardo de crecimiento intrauterino. Pero algo que sí nosotros podemos incidir es en el retardo de crecimiento extrauterino, ¿sí? Y más que todo se ve que pierden peso los primeros 4 días en el menor de 1000 gramos. Entonces, en ese es básicamente que nos enfocamos más. ¿Qué se necesita? Ahora, ¿en qué estamos enfocados? En una nutrición precoz, con adecuado aporte calórico y que la nutrición enteral siempre debemos tener claro que es mucho mejor que la parenteral. Nos aporta hierro, luteína, vitamina D, que eso no lo podemos tener en la nutrición parenteral. Desafortunadamente el prematurito tiene muchas comorbilidades, displasia broncopulmonar. Ustedes saben que cada niño, el prematuro, tiene secuelas por ser prematuro. Si le sumamos una sepsis, si le sumamos una hemorragia intraventricular, displasia broncopulmonar, pues vamos aumentando esas comorbilidades que tienen efecto en el neurodesarrollo. Entonces necesitamos hacer un seguimiento de peso, talla y perímetro cefálico, que es como lo básico que hay. Hay otros marcadores bioquímicos que se están usando en investigación, pero finalmente con estas medidas antropométricas también nos da idea. Hay medidas del pliegue, como se hacen los adultos, del pliegue del brazo, de la medida de la grasa abdominal, por espectrofotometría, les miden a ellos la cantidad de grasa y los meten en resonancia y están haciendo investigación para ver el porcentaje de grasa de los bebés. La curva de recuperación. ¿Cómo es la fase del bebé? Entonces, desafortunadamente, hay una caída de peso. Esto es fisiológico. Y si nosotros le ponemos alguna comorbilidad, como la sala de cirugía que es fría, que no lo ponemos en la bolsita, que la incubadora está, acuérdense, las 4 fases de pérdida de calor, convección, radiación, evaporación, eso nos aumenta las pérdidas insensibles. Entonces, más o menos, es un descenso aceptable, una pérdida de peso del 7 al 10%. Aquí lo refieren del día 1 al 4. Y va a haber una fase ya de 7 a 10 días que empieza a recuperar el peso al nacer y ya la fase de catch-up. ¿Cuánto tenemos para hacer la fase de catch-up o recuperación del peso en un prematuro? ¿Sí se está escuchando? Sí. ¿Quién da más o quién da menos? 2 años, generalmente. Entonces, ¿qué buscamos? Ustedes saben que las fórmulas infantiles son fórmula de 24 kilocalorías, que son las de prematuro. Para recién nacidos a término hay 19, 20, 21 kilocalorías. Y hay fórmulas isocalóricas que son un cc, una caloría, o sea, 30 calorías por onza.
Y hay otras fórmulas que se llaman PDF, que son después del alta, ¿sí? Y esas fórmulas las crearon porque antes los niños se iban para la casa con fórmula de 24 kilocalorías los prematuros. Y entonces, ¿qué pasaba? Hacían este catch up más rápido y esos niños, pues, ¿cuál es el afán de una mamá de un prematuro? Verlo gordo, ¿sí? Pero hacían ese catch up muy rápido y eran niños obesos. Y son niños que están viendo que a los 20 años tienen síndrome metabólico. Entonces, ya por regulación del ministerio, esas fórmulas están prohibidas. Solo creo que Nutriben tiene fórmula de 24 kilocalorías para el mercado, porque esas ya solo son de uso institucional. Entonces ya no las venden. Las que venden ambulatoria en las droguerías, en las farmacias, es la de 22 kilocalorías. Entonces, ¿qué buscamos acá? Evitar una ganancia desproporcionada, ¿sí? Y ver los percentiles, que ahora vamos a ver las curvas. ¿Qué es una nutrición óptima? ¿Qué es? Es aquella que permite el crecimiento y desarrollo adecuados sin exceder sus capacidades metabólicas y excretoras. Acuérdense que esos niños, si les damos mucha proteína, ese riñón es inmaduro y entonces empezamos a producirles falla renal a esos niños sin necesidad. La Academia Americana de Pediatría, ahí era Mesoduro, es una A, es que busca lograr un crecimiento postnatal adecuado a la edad gestacional y definido por los parámetros antropométricos y por la variación en la composición corporal y la retención de los nutrientes, pues, que debe retener ese cuerpo de ese chico. ¿Cuál es el gol estándar? Entonces, esta es como una pirámide invertida, ¿cierto? ¿Cuál es la primera y absoluta? Seguimos con la lactancia materna. A pesar que las fórmulas infantiles las quieren vender como que son lo ideal, no hay ninguna que pueda igualar todavía la leche materna. Han estudiado mamás desnutridas, mamás de África, y esa composición de la leche de proteínas cumple los requerimientos del niño, así la mamá no tenga, o sea, la mamá está desnutrida, pero la lactancia de ese bebé es la adecuada para ese niño, ¿sí? Entonces, la preferencia absoluta, lo primero, es leche materna propia. Entonces, reduce la enterocolitis, aporta factores bioactivos únicos que no están en las leches de fórmula y que requiere políticas hospitalarias de apoyo. Lo que yo peleaba con familiares, tener un asesor en lactancia que siempre esté apoyando la lactancia, porque si no, eso pues no va a funcionar. Si no hay un asesor en lactancia, yo no sé si aquí haya asesor en lactancia aquí en el hospital o las enfermeras estén comprometidas, eso influye mucho, pero pues una enfermera que tenga 5 pacientes, más 5 mamás, más 5 bebés, más no alcanza a asesorar la lactancia como debe ser. La segunda alternativa es leche humana de donante, ¿sí? Que necesitamos bancos de leche. Entonces, de hecho, ahí nos estaban leyendo hoy que Colombia ganó un premio mundial por disponibilidad de bancos de leche de leche humana donada. Entonces, es la primera opción en niños menores de 1500 si no hay la leche materna propia. Disminuye el riesgo de enterocolitis frente a la fórmula, pero pues no tiene todos los beneficios que tiene la leche materna propia. Y el último recurso es la fórmula para prematuros, sin beneficio demostrado a largo plazo, pero pues permite usar fórmulas hidrolizadas. Ustedes acá usan, o en las otras unidades usan fórmula hidrolizada para prematuros. ¿En qué casos? Pero de rutina no lo ponen. Porque es que hay algunas unidades, pues como ya está hidrolizada y hay mejor tolerancia, entonces la ponen. ¿Cuál es el problema? Que estas hidrolizadas tienen 20 kilocalorías por onza y las de prematuros tienen 24 kilocalorías por onza. Entonces, ¿qué requiere este? Bueno, y la otra cosa que hablan de un reto, que es por una semana darles esa fórmula hidrolizada mientras la tolera. Si no la tolera, tiene que prolongarse un mes. Y si sale con la leche, mientras le hacen el MIPRES, mientras le autorizan eso, cada latica cuesta como 150,000 de Nutramigen o de Ferti Junior, mientras que las otras cuestan 80, 90,000 pesos. Sí, entonces, dentro de vamos a ir, en la presentación van a ir apareciendo qué requerimientos tiene el niño. Entonces, ¿cuál es el requerimiento de líquidos? De 150 a 180 mililitros por kilo día. ¿Cuál es el mínimo funcional? Para que el niño esté hidratado, 130 cc por kilo día.
¿sí? ¿Hasta dónde vamos? Hasta 200. ¿En cuál niño? Generalmente, si tiene líquidos endovenosos o nutrición parenteral, llegamos a 150. Acuérdense que eso lo veíamos en la rotación. Y 200 es al que se absorbe en vía oral el 85%. Entonces, más o menos esto le da como 170, 175 cc kilo día este volumen que se absorba. ¿En cuál paciente no debemos llegar a 200? A aportes altos. Cardiopatía, sí. ¿Cuál? Sí, con alguna patología renal, el displásico broncopulmonar. Entonces, esos niños, por ejemplo, el displásico no le podemos quitar oxígeno si le tenemos un volumen tan alto, ¿sí? Entonces van a hacer edema pulmonar, hay daño, que ya están dañados los alvéolos, entonces se va a dañar más. Entonces no tenemos que ir con un aporte tan alto. ¿Y qué requerimientos para que el niño se nutra, para que gane peso y para que tenga un adecuado desarrollo? De 115 a 140 kilocalorías por kilo por día. ¿Sí? Estas son las últimas guías de la Asociación Europea de Gastroenterología y Nutrición, de la europea. Entonces, los requerimientos son en reposo para que el niño solo respire, duerma, ¿sí? Y coma 60 a 70 kilocalorías por kilo día, si ven, no es mucho, ¿sí? Y pues un niño no se mueve mucho, ¿cierto? Y si es más prematuro, pues menos se va a mover. Pero él tiene otro gasto calórico por la pérdida de calor, ¿cierto? Por el estrés que es sometido porque está a nivel extrauterino. ¿Cuál es el máximo excepcional? 160 kilocalorías por kilo día. Entonces, es recordar que debe tener un buen aporte calórico. ¿Cuánto mínimo? Nosotros vamos a 130, 150 kilocalorías por día, pero sin llevar a que el niño se engorde mucho. ¿Qué buscamos? Ingresarlo al percentil en el que él nació, a menos que tenga preeclampsia, que esos niños nacen con RCI1. Hay dos tipos de nutriciones, la trófica y la enteral. ¿Cuál es la trófica? Que no busca nutrir al paciente, que no le da un aporte calórico adecuado, pero que busca es la maduración del tracto gastrointestinal, que evita la translocación bacteriana. Entonces, acuérdense que la leche materna tiene prebióticos, tiene probióticos, y eso hace que se colonice el tracto gastrointestinal y el niño no tenga enterocolitis. Por eso es tan importante el parto vaginal, porque se coloniza a través del tracto vaginal de todos los probióticos, prebióticos que evitan la enterocolitis. Entonces sí disminuye mucho la enterocolitis si nace por parto vaginal. Y esta deberíamos hacerla, ya hay unas indicaciones, ahora les muestro una tabla, a quienes darle trófica y a quienes iniciamos leche completa. Entonces, ¿cuál es la alimentación? Es administración de leche materna sin aporte nutricional. Disminuye la atrofia de la mucosa. Y hay unas referencias ahí, dice, en menores de 750, o sea, en el prematuro más extremo, vamos a 10 a 24 cc por kilo día las primeras horas de vida. Y en más grandecitos de 750, de 30 a 40 cc por kilo día. ¿Cuánto mantenemos ese estímulo trófico? ¿Ustedes qué dicen? Más o menos dice que en unos va de 48 a otros de hasta 5 días. Hay varias tablas de eso. Pero si ven, por ejemplo, un niño pesa 800 gramos. Si le ponemos un cc por cada 3 horas, ya tiene 10 cc por kilo. Entonces le mantenemos 2 días y vamos aumentando. Entonces, ¿qué hacemos en la unidad? Le ponemos el primer día un cc cada 3 horas. El segundo día, 2 cc cada 3 horas. No nos hemos salido de este margen. Y así vamos a ir aumentando lentamente. Y ya la nutrición enteral total es un aporte calórico total que requiere pues este neonato. Y que vamos, como yo les decía, de 150, 180 hasta 200 cc por kilo por día. ¿Qué formas hay de administrar leche materna o alimentación? Ahí viendo la foto. Gabaje, ¿qué más? Succión, ¿con qué? Directamente del seno, ¿sí? Con copa, y pues ahí está el soplete, jeringadedo, ¿sí? ¿Por qué no se da chupo?
¿Mm? Pues es una cosa como muy básica y nosotros todos antes recomendábamos chupos y ya hay una campaña a nivel mundial de quitar los chupos en la unidad de recién nacidos. ¿Por qué? Porque hacen confusión del pezón. ¿Cuánto tiempo la hacen? Digamos que es que con el chupo baja por gravedad o la succión es menos fuerte y adquieren la leche solo al succionar con menos presión. Cuando le ponen el seno, tiene que hacer más fuerza, entonces ya no le va a gustar. Entonces, más o menos el chupo disminuye la lactancia, ya está estudiado un 30 a un 40%. Entonces, si queremos tener lactancia efectiva, no deberíamos tener chupo por lo menos el primer mes. Se dice que después que ya está instaurada la lactancia, que ya el bebé succiona bien, ya después del mes da igual dar chupo o dar jeringa dedo o dar copa. Lo que pasa es que es primero cambiar el chip de nosotros, segundo el de las enfermeras. Y los papás aprenden, o sea, los más adherentes son los papás. ¿Qué pasa con estas nutriciones? Miren estos bebés con ayuno. Este es un corte de intestino normal, con la mucosa sin atrofia, con las criptas adecuadas, y aquí todo se va perdiendo. ¿Qué pasa con el ayuno? Con 4 horas de ayuno se dice que ya hay atrofia de la mucosa intestinal y pérdida de las bacterias, ¿sí? Entonces hay translocación bacteriana, atrofia de vellosidades intestinales y aumenta el riesgo de enterocolitis. Entonces, estos niños recordar que tienen un desarrollo incompleto y deberíamos, en la barriga de la mamá, ellos están tragando 200 a 250 centímetros por kilo día, que ayuda al desarrollo de la mucosa intestinal. Entonces, calculen si mantuviéramos eso para que siga la mucosa intestinal, es mucho volumen. Pero esto es lo que un prematuro está en el útero de la mamá, deglutiendo todos los días de líquido amniótico. ¿Qué nos ayuda a este desarrollo gastrointestinal? El calostro. El calostro nos ayuda a que haya proliferación de esas células epiteliales intestinales. ¿Y qué es el calostro? ¿Cómo? ¿Y qué diferencia tiene de la leche? Tiene más grasa, tiene más proteína, tiene más inmunoglobulinas, ¿cierto? Tiene inmunoglobulina A, tiene todos los factores de crecimiento epidérmico, ¿cierto? Entonces, mire, tiene efectos tróficos, interleuquina, el interferón, el factor de crecimiento, factor de necrosis tumoral y hay factor de estimulante de colonias. Se usa en algunos casos la eritropoyetina. Antes la usábamos para retinopatía, pero pues tiene efectos secundarios y se dice que ayuda a la motilidad y a la inmunogenicidad de las vellosidades intestinales, pero eso no se ha comprobado y no se ha estandarizado otra vez su uso. Con el ayuno, pues hay, como les decía, atrofia de la mucosa, disminución de las vellosidades intestinales y de los niveles de las criptas, se altera la absorción, la motilidad y hay mayor permeabilidad intestinal. Entonces, a todo, a los marcadores inflamatorios, a las bacterias, a la translocación bacteriana y un niño estando en una UCI sin lactancia materna es la combinación perfecta y por eso es que un prematuro no hace la enterocolitis apenas nace, sino todo esto se va instaurando y el prematuro típicamente hace la enterocolitis en la segunda semana de vida eh, por la translocación bacteriana que va ocurriendo. Entonces, ¿por qué es mejor la nutrición enteral? Mire cómo se altera cuando no hay nutrición enteral la arquitectura de las vellosidades a nivel de patología. Y hay una atrofia de todo el intestino, no hay el mesenterio, no hay toda la motilidad que necesita ese intestino para funcionar. Entonces, ocurre la atrofia de vellosidades, como les decía, y al no iniciar esa nutrición enteral completa, ¿qué pasa? Se ha descrito que tiene un aumento hasta 4.5 veces el riesgo de enfermedad pulmonar crónica. En el prematuro aumenta hasta casi 6 veces. El riesgo de retinopatía aumenta hasta 3 veces más cuando no iniciamos nutrición enteral pronto. Y aumenta 2 o más veces todas las comorbilidades del prematuro.
Si hay menor volumen enteral en entre más nos demoremos en iniciar la nutrición, más displasia va a haber en los menores de 31 semanas o menores de 1500 gramos. Entonces, cuando yo les digo nutrición integral precoz, ¿ustedes qué creen que cuánto es precoz? El niño nace, ¿cuántas horas pasan? ¿Cuántos días pasan? ¿Cuántas? 2. ¿Cuál es el deber ser? Que están haciendo las unidades de recién nacidos de Europa, que cuando el niño se hospitaliza hacen 2 preguntas. ¿Cuánta temperatura tenía de ingreso y a qué horas le iniciaron el calostro? ¿Sí? Entonces el niño nace, para eso es el contacto piel a piel, se pega de una vez, ¿cierto? Uno lo acerca y ese niño debería tener, entonces, ¿cuánto es? En la primera hora. Por eso llaman como la hora de oro y los primeros minutos son importantes. Y dentro de los seres vivos, los humanos somos como los más inútiles. O sea, un perro, una vaca se para y busca a su mamá, ¿cierto? Para lactar. Pero pues lo máximo que puede hacer un neonato es reptar de aquí a aquí, al seno, ¿sí? Y eso. Entonces tenemos que ayudarle para ponerlo, ¿cierto? Entonces, por eso es la importancia del contacto piel a piel. Eh, Estamos trabajando en el proyecto de instaurar en la cesárea de una vez, pasan por debajo del campo al bebé y lo pegan de una vez al seno. ¿Esto quién está escuchando? No, ¿por qué les digo? Porque es cambiar el chip de anestesia, de ginecología, ¿sí? Porque ¿qué importa? O sea, quieren terminar rápido el procedimiento, ¿sí? Pero todos los beneficios de esos niños, que no se enfría, que iniciamos la alimentación, entonces eso ayuda mucho. ¿Qué ayuda mucho? Desde antes de nacer se está trabajando con Manuela, que por ejemplo en Confamiliares, la asesora en lactancia, que si ya van a nacer el niño 6 horas antes, la mamá se le inicie de estímulo. Obviamente el estímulo de los pezones libera oxitocina, que ayuda a las contracciones. Entonces, si está útero inhibida, no podemos hacer eso. Pero si ya dicen, no, es preclámptica, la vamos a desembarazar, ¿sí? Y eso lo estaban haciendo en Valle de Lili y nos pasaron la información, entonces le muestran videos, va al asesor en lactancia y le enseña a la mamá a estimularse, cosa que cuando nazca el niño ya haya producción de leche materna, para mejorar esto. Entonces, ¿cómo llaman al calostro? Oro líquido o la inmunoterapia, ¿sí? Entonces, hay probióticos que usan en muchas unidades y esto, el calostro, pues es una inmunoterapia y un mundo de probióticos que son muchos y pues son los que nos ayudan a proteger a este niño de muchas comorbilidades. Entonces, esa secreción, ¿por qué dice los primeros 2 días? El primer día, pues produce calostro, pero es en mínimas cantidades. Por eso es que dicen la lactancia a libre demanda. ¿Cada cuánto come un neonato el primer día? Cada media hora lo está pegando, cada hora. Y por eso es que ahora también están surgiendo las unidades centradas en la familia, que se hospitaliza el bebé y se hospitaliza al lado de la mamá en un cuarto. Algún día lo tendrán en Colombia. Entonces, ¿cuándo se produce? Los primeros 2 a 5 días posparto. Y la composición va variando. Entonces, ¿en qué es rica? Y pues la naturaleza es perfecta, ¿sí? La diferencia, aunque esta tiene menos concentración, pero es la leche de los prematuros, es rica en proteínas, en sodio, estoy hablando de los primeros días, en zinc, en cobre y en factores pues inmunológicos para este bebé, ¿cierto? Entonces, es mucho más rica que la de un niño a término. Con eso los bancos de leche pues funcionan, pero no tienen todos esos beneficios, porque ¿quién hace los bancos de leche? Ya de las mamás a término, esa leche ya no es calostro, entonces disminuye todo eso. ¿Qué aporte bioactivo tiene? Tiene inmunoglobulina A, que nos va a proteger contra los patógenos entéricos. Entonces, ayuda a que haya inmunogenicidad en esas vellosidades intestinales y disminuye las bacterias enteropatógenas. Y pues lo que buscamos, que le tenemos miedo, la enterocolitis necrotizante. Y los que rotaron hace poco, pues vimos un caso desafortunado de enterocolitis necrotizante en un bebé. Era un gemelo
de 1.700 el hermano mayor y 1.400, Laura, 1.400. Y ese niño hizo enterocolitis al día 14. No fue una enterocolitis severa, no requirió cirugía. Después hizo estenosis posenterocolitis y eso parecía como pedazos de salchicha con bridas. Y lo operaron 12 veces y falleció. Sí, entonces, o sea, y yo estoy segura que si damos calostro, que si hubiéramos tenido la leche materna de esas mamás, así la mamá esté preclámpica, si hay alguien que se le extraiga, así la mamá esté allá medio choqueada, esa leche nos ayuda a todo esto. Hay lactoferrina, que es la lactoferrina, actúa como antibactericida y es un antioxidante para estos prematuros, que ayuda a eliminar los radicales libres de oxígeno en esos prematuritos y es pues protectora de ese cerebrito que está en desarrollo. También tiene citoquinas, entonces para que es muy útil para las moléculas de señalización, modulan la respuesta inflamatoria y nos ayudan a la tolerancia de la vía oral. Entonces hay protocolos para la administración de calostro. En las unidades acá administran la calostroterapia que les dan. ¿Cuál es la dificultad? Por ejemplo, ¿qué les da miedo? En ventilación no antes duraba intubado el niño mucho tiempo, entonces el tubo protegía la vía aérea. Y ahora se les queda, porque los niños no son capaces de deglutir, entonces se les quedaba, se atoran y cuando están en ventilación no invasiva, eso se queda ahí. Pero ¿cuál es el objetivo? Que se quede ahí, ellos ni siquiera lo tragan. ¿Qué se busca? Colonizar todo ese tracto y eso va bajando. Entonces, así el niño no tenga vía oral, se le administra el calostro, ¿sí? Entonces, el llamado de eso es, oiga, el calostro, ¿cuánto necesitamos? 0,2 mililitros divididos más o menos cada 4, cada 3 horas durante 7 a 10 días. Más o menos eso es lo que usamos. Entonces, ¿qué nos ayuda? ¿Qué beneficio tiene esa inmunoterapia? Reduce el tiempo para alcanzar la alimentación enteral completa. Disminuye la incidencia de sepsis tardía. Hace una recuperación más rápida del peso al nacer, entonces ya no se salen tanto de las curvas de crecimiento y nos ayuda a disminuir la incidencia de la enterocolitis. Al disminuir este tiempo de la alimentación enteral completa, entonces disminuimos el tiempo que usa la nutrición parenteral, disminuimos los días de catéter. Entonces son otras comorbilidades que le quitamos a esos bebés. Entonces, eso es en cuanto a inmunoterapia. ¿Alguna pregunta del calostro? ¿Van a darle calostro a sus hijos? No, vean que es una estrategia económica y es una estrategia que ayuda mucho. Vamos a ver qué evidencia ustedes saben de probióticos o calostro. Para el almacenamiento de Cada vez que se pasteuriza, se van perdiendo las proteínas y todas las inmunoglobulinas y los probióticos se van perdiendo. Pero se ha visto que se puede tener refrigerada 48 horas. Entonces, en muchas instituciones lo están dejando de refrigerar, lo sacan de la nevera y lo dejan a temperatura ambiente. Y no se necesita calentar, entonces no se pierden todas las propiedades del calostro. Obviamente, cada vez que está entre más tiempo, se adhiere a las paredes y pues se adhiere a las paredes de los recipientes plásticos, de las bolsas plásticas, todas las proteínas y las inmunoglobulinas. Ambiente depende. En Bogotá es hasta 8 horas. En Cali son 4 horas. Aquí más o menos 6 horas. O sea, depende de la temperatura que haya. ¿Sí? En Cartagena sí. ¿Qué es lo que pasa? Que no se puede dejar es que se calienta o ya se saca de la nevera y volver a refrigerar o volver a congelar. Eso ya se pierde. ¿Qué influye mucho en la educación de las mamás? Es que tienen una bolsita y por no gastar la bolsita vuelven y ponen la siguiente toma y la congelan y van aumentando en la bolsita. Entonces eso no nos sirve porque se está abriendo, cerrando y puede ser contaminante. Y la otra cosa es que después para descongelar ese montón de leche se pierde leche, ¿sí? Porque el niño se tomará 2 onzas, uno va viendo.
¿Qué es importante? ¿Cómo es la cadena del frío? Hoy nos contaba una mamá que descongeló la leche y el niño no le gustó y el papá la probó y estaba pues fermentada la leche, que él la probó y estaba ácida. Entonces el niño lloraba con razón. Entonces le estaban dando ya leche fermentada como chicha. Pero pues no sé, eso finalmente, cuando grandes los indígenas toman chicha o en muchas culturas de acá, pero los indígenas le dan leche fermentada o no. Esa leche que dan los indígenas guardan y se la dan y se la dan y nada le pasa. Ah, todo es un proceso de adaptación. Bueno, eso era en cuanto a calostro. Entonces, ¿cuál es el primer mensaje? Calostro, calostro, calostro que debiéramos hacer. ¿A quién es el calostro? A los prematuros. ¿A cuántos? Menores generalmente. Digamos que eso va dentro del protocolo de manipulación mínima. Menores de 1.300 gramos, menores de 32 semanas. ¿Sí? Pero pues si le damos al de 1.500, si tenemos 1 centímetro de leche, la usamos preferiblemente para calostroterapia que para alimentación enteral, porque ese centímetro se va a quedar en la sonda, ¿sí? O sea, ese no le va a llegar y se va a perder. Bueno, en cuanto al desarrollo gastrointestinal para ayudarnos, eso pues van a ir apareciendo cosas ahí. Entonces, se dice que nutrición enteral temprana, primeros 4 días, pero como yo les digo, debería ser la primera hora de vida. Entonces, no importa, a un niño con taquipnea, ustedes le inician vía oral, tiene un Silverman de 4, ¿y cómo se la dan? Tenemos la sonda, ¿cierto? Entonces se puede administrar. Obviamente si está con mucha dificultad que lo van a intubar, pues solo la laringoscopia puede broncoaspirar. Entonces, bueno, uno espera. ¿En cuál no le darían vía oral? ¿A qué neonato no le dan vía oral en las primeras 6 horas? Asfixia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen el reflejo para tragar, ¿sí? ¿Qué otra cosa pasa en la asfixia? ¿Qué es lo que pasa en la asfixia? Que hay un consumo metabólico y de oxígeno severo, entonces todo el flujo se va a los órganos blancos. ¿Para qué? Para proteger cerebro, para proteger riñón, para proteger corazón. ¿Y a dónde se va menos? A piel y a intestino. Entonces es el órgano más vulnerable y más, ¿cómo se dice? Sacrificado, esa es la palabra. Sí, porque le toca aguantarse eso mientras toda la respuesta protectora del flujo para que no haya hipoxia va a esos órganos blancos. ¿Y cuál es otro daño en la asfixia? Que hay una tormenta de respuesta inflamatoria muy severa. Entonces esa tormenta se liberan todos los mediadores inflamatorios y van al intestino y producen una respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué busca la hipotermia? Es apagar todos esos mediadores, o sea, toda esa, como yo le digo a los papás, todos esos soldados, apagarlos, retirarlos y que no liberen toda esa respuesta inflamatoria para que no haya daño, porque eso es lo que ocurre, un daño inflamatorio en todos los órganos. Entonces, ¿qué veíamos antes? El prematurito que lo veíamos muy inmaduro, uno ve al de 700 gramos, no le demos el primer día, no le demos el segundo día, pero ya se ha visto que eso, iniciarle en los primeros días no aumenta el riesgo de enterocolitis, que era a lo que tenemos más miedo. ¿Qué puede pasar en un prematuro que tenga una enterocolitis así fulminante al segundo día? ¿Qué otro diagnóstico diferencial ustedes pensarían? Una perforación intestinal, no se les olvide. O sea, el paso de la sonda no es tan inocuo como uno cree. Y las ondas que se cambian, ¿cada cuánto las cambian las Nelaton? Las enfermeras. Cada 48 horas. ¿Sí? Entonces eso quita y ponga en un cerebro, en un intestino, en una mucosa, hay una perforación. Entonces, si hay un deterioro agudo, sobre todo la primera semana, sospechen en una perforación y eso es agudo y el niño se deteriora ya. Y un niño prematurito con enterocolitis va avisando. Lo que pasa es que muchas veces no lo ven, pasaron 3 horas y el niño envuelto. Entonces, por eso es una razón de no estar vestidos en las incubadoras para poderlos ver. ¿Qué nos pasaba cuando yo estudiaba en Bogotá?
A las 6 de la mañana nos decían las enfermeras, doctora, veo el niño malito. Malito era que lo descubrían y cuando veíamos esos niños verdes, de verdad, ya decía un amigo que tenía el escudo del Junior. ¿Cómo es el escudo del Junior? Rojo, blanco, rojo, blanco. Eso eran los cambios de piel horribles. Y esos niños se morían en 4 horas. Pero eso no fue fulminante, eso era que durante toda la noche, ¿qué pasaba? Le daban la comida envuelto en esas unidades frías, sí, porque hay aire, y entonces no los descubren. Sí, como se parte en el turno por la noche, entonces hay menos personal, entonces es darle tetero para que no llore. Cuando los van a cambiar y los van a listar para la entrega, encuentran eso. Y eso, o sea, en 5 años pasó más de 8 veces por ahí. O sea, no es tan raro, ¿sí? Entonces, un prematurito va avisando. Un niño a término que haga enterocolitis es más fulminante. Entonces, demorar el inicio de la nutrición enteral, descontinuarla. ¿Qué razones hay para descontinuarla en las unidades que ustedes hayan visto? Sí, pero bueno, en esa sí toca. ¿Qué otra pasa en las unidades que lo suspenden? Cuando inicia ventilación mecánica, entonces, ay, lo vamos a intubar, ¿cierto? Entonces lo intubamos y ya lo intubaron, ¿cierto? ¿Por qué no se le reinicia? Entonces toca esperar 6 horas. Si se va a extubar, sí, porque pues que broncoaspira y eso. ¿Qué otra? Ay, es que sí. Eh, sí, ¿y qué pasa? Que antes eran, ahora se volvieron mitos y que antes los eran indicaciones de descontinuarla. Era, ay, doctora, vomitó una vez, ¿sí? Y todo vómito antes era, uy, sospecha de enterocolitis, laboratorios hemocultivos, antibióticos. Y si iniciamos antibiótica, una sospecha de enterocolitis, mínimo se va 3 días sin comer, ¿cierto? Doctora, es que se distendió. ¿Qué valoración objetiva tiene uno de se distendió? ¿Se mide el perímetro abdominal? ¿Sí se debe medir o no se debe medir? Si lo toman en inspiración, da un perímetro. Si lo toman en expiración, da otro perímetro, ¿sí? Entonces, ha entrado en desuso el uso de medir el perímetro abdominal porque es muy subjetivo y depende de donde lo midas. Y cada turno, o sea, en un 24 horas son 4 personas diferentes midiéndolo. Y si a la misma persona le puede fallar la medida, ahora 4 turnos, y si lo apretan, pues eso varía mucho, ¿sí? Entonces, ahí hay unas indicaciones de la guía de 2022 que dice sí hay que medirlo en el niño que está bien distendido, en el que está con vómito bilioso, en el que está con deposiciones con sangre, le dan un poco más de validez, pero eso ha entrado en desuso. Entonces, a lo que voy es que, mire, demorar el inicio de la nutrición enteral, descontinuarlo, prolongar una nutrición enteral trófica, que decimos, son 2 días, prolongamos 5, 7 días con un CC. Antes éramos olímpicos, iniciamos 0,5 CC cada 6 horas. Al otro día era un CC cada 6 horas. Al otro día era 1,5 cada 3. O sea, de ahí a que subiera 4, eso pasaban 15 días, ¿sí? Entonces, o un avance lento, ¿qué produce? Es un retraso en alcanzar finalmente el volumen total. Ya le hemos perdido el miedo, ¿sí? A iniciar esa nutrición enteral. Entonces, les tengo unas preguntas acá, sin hojita. Pero cuando estamos cerrando el ductus, ¿qué pasa con el ductus y el intestino? Cuando hay ductus abierto con repercusión. Hay hipoflujo a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque todo el flujo se va por la aorta, la pulmonar y se va a pulmón y cerebro, ¿cierto? Entonces, no hay un robo de flujo del ductus al intestino. Entonces, ¿qué hay? Una hipoperfusión intestinal. Entonces, ese niño que tiene ductus con repercusión, que le estamos cerrando el ductus, ¿se suspende o se da comida? Entonces, ¿qué recomienda, señora? Lo tiene hipoperfundido. Eh, está hipoperfundido, sí, pero hace más daño no darle,
¿sí? Entonces, a menos que el niño esté choqueado, que tenga un ductus hemodinámicamente con repercusión, estas guías dicen no le dé, ¿sí? Y antes, o sea, ya les puedo hablar de historia, antes si estábamos cerrando el ductus era 3 días sin comer, ¿sí? Entonces, mientras le dábamos el ibuprofeno, duraba 3 días sin alimentación ese bebé. Entonces, imagínense el daño de las vellosidades intestinales por la atrofia. Entonces, en el neonato todo es un riesgo, pero se dice, si el ductus, si el niño tiene repercusión moderada, si el niño está estable, si está haciendo deposición, si el abdomen no está distendido, continúen en la comida porque hace más daño no dar. ¿Listo? ¿Y qué debemos enfocarnos? En leche materna. Y si no hay leche materna, leche donante. Y si no, leche de prematuro. Acuérdense la pirámide invertida, pero hay que darle comida. La nutrición enteral durante la transfusión aumenta el riesgo de enterocolitis. Como los partidos, eso ya es historia. Entonces, eso también, se suspendía la alimentación cuando se estaba transfundiendo. Ahora no. Unas guías que estuve revisando, hay como 2 que dicen, hombre, mientras está la transfusión que dura 3 horas, suspéndala porque puede haber alteración en el flujo mesentérico, ¿sí? Pero las otras dicen, no se ha visto que sea inseguro continuar la administración de la leche mientras esté la transfusión, entonces nosotros no la suspendimos. ¿El residuo gástrico se debe medir? Cuando también lo refieren ahí, que se puede medir cuando el niño está muy mal, ¿sí? Que ya está con distensión abdominal, con vómito fecaloide, o sea, está llevado el bebé, lo miden, pero de rutina no se debe medir, porque si el niño no está distendido, está haciendo deposición, pues así le queda un poquito de leche, hay que darle para promover esa motilidad intestinal. Y antes hacíamos aumentos de 10 S por kilo. Sobre todo, por ejemplo, en el niño con retardo de crecimiento intrauterino, esos niños han estado con hipoxia mesentérica inútero. Entonces, esos niños éramos más precavidos de aumentarle la comida. Pero 30 a 40 cc por kilo por día, estamos casi en 3 días ya con la vida enteral completa. Entonces, cada día se está haciendo una nutrición enteral más agresiva. Otros efectos de esa nutrición enteral temprana, mejoran los resultados de la nutrición desde la primera semana. O sea, si lo iniciamos en la primera semana, estamos ganando mucho en ese bebé. ¿Qué tenemos? Mayor volumen cerebral, mayor volumen de sustancia gris, mayor actividad del cerebelo y de los ganglios basales. ¿Sí? Disminuye lo que ya les decía, la nutrición parenteral, los días de catéter, menos riesgo de infección y aumentamos ese tamaño de masa cerebral. Acuérdense, esos niños nacen casi sin circunvoluciones, ese cerebrito es liso, y si le añadimos otras noxas, entonces si podemos proteger ese cerebrito nos ayuda mucho y la sociedad nos lo agradecerá. Eh, Vamos con la lactancia materna. Entonces, primer mensaje, que era calostro. Segundo, nutrición enteral temprana. Tercero, lactancia materna. ¿Sí? ¿Qué es la primera alternativa? Yo diría la segunda alternativa, la tercera alternativa. ¿Qué hay que hacer? Que debiera ser un equipo completo. La mamá tiene depresión postparto, la mamá está incómoda, no puede moverse, está hinchada, le duele todo, la operaron. Sí, entonces todo eso, y si no tiene red de apoyo, pues va a empeorar todo el estado anímico de la mamá. Y si la mamá no tiene un buen estado de ánimo, pues no va a producir lactancia. Entonces todo es una cadena. Entonces, si logramos que sea confortable el sitio donde llega la mamá, eso nos va a mejorar la producción de leche. ¿Qué estamos tratando? Que las unidades sean abiertas, que si la abuela es el apoyo de la mamá, pues que entre, que si es el amante del apoyo, pues que entre. O sea, finalmente necesitamos el bienestar mental de la mamá, ¿sí? Entonces, todas las taras mentales debemos quitarnos, las somos nosotros, ¿cierto? Entonces, porque debe fluir la lactancia. Y no es mentira. Entonces, como yo les decía, estimulación antes del nacimiento. Entonces ya hay videos de la OMS en YouTube, o sea, ya es muy fácil buscar eso y enseñarles a la mamá a hacer eso. ¿Qué es importante? La extracción en las 6 primeras horas de vida. ¿Quién es el mejor extractor?
el bebé, ¿sí? Entonces, más o menos, para que haya una lactancia efectiva, dice que se deben hacer 8 extracciones al día. Entonces, si la mamá de un prematuro de 26 semanas va, pues ni siquiera puede coger al bebé, ¿cierto? Entonces, y no va a succionar, entonces ella no le duele todo, no se va a extraer, entonces toca enseñarle la extracción manual o extracción con extractor, cada 3 horas debería hacerse, de día y de noche. Hay unas mamás muy comprometidas que nosotros ya lo vemos acá en Confamiliar y esas mamás se extraen cuando llegan a las 6 en la casa a las 6 de la mañana, llegan a la unidad a las 8 de la mañana, a las 11, a las 3, a las 6 y se extraen en la casa a las 9 y a las 12. Esas señoras tienen lactancia para rato, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Sí? Y la otra cosa es darle seguridad a la mamá. O sea, como yo les decía en la revisión de gineco, nada más punitivo que una palabra de nosotros que le diga a la mamá. ¿Sí? Tenemos un bebé con una enterocolitis ahora, unos gemelos, y el cirujano le dijo a la mamá, le dijo, ay, el papá le dijo, ay, doctor, es muy grave la enterocolitis, y el niño no estaba mal. ¿Sí? El doctor, es muy grave esa enterocolitis, ¿qué pasa con el bebé? Pues hay mamás que llegan al otro día y el bebé está muerto. Eso le dijo el sábado en la noche, lloró domingo, lloró lunes, lloró martes, ¿sí? Entonces, cosas que nosotros lo vemos jocosamente, ¿cómo afectan? ¿Sí? Entonces, tiene uno que ser positivo, o sea, de verdad que si uno va a dar malas noticias debe saberlas dar, ¿sí? Los traumas que tenemos personales debemos dejarlos a un lado. Entonces, como yo les decía, mayor aporte de proteico, de todas las inmunoglobulinas, de sodio, ahora les muestro una tabla. ¿Cómo se debe vigilar el crecimiento y el boom? Si son bajos, pues debemos aumentar el aporte de proteínas en ese bebé. Tenemos la segunda opción, leche materna donada. Disminuye el riesgo de enterocolitis, pero tiene menos contenido de proteínas. Lo que yo les decía, disminuye todas las propiedades de citoquinas, de lactoferrina, al pasteurizar esa leche. Y un buen crecimiento, pues requiere la fortificación. No sé, se acabaron los fortificadores, llegan por temporadas. Después de pandemia han sido escasos los fortificadores. ¿Qué son fortificadores? ¿Qué contienen? Un polvito. No, ahora vienen líquidos. Hierro, sí, aminoácidos, sí. Tienen, unos tienen lactoferrina, sí, tienen varios, tienen electrolitos, pero ¿qué busca? Aumentar el aporte calórico. ¿Cuánto aumenta el aporte? Son sachet, sí, para que ustedes ya creo que usan Gaviscon, como el Gaviscon. Entonces, se pone, son 5 centímetros y se adiciona a 25 centímetros de leche materna. Los fortificadores que tenemos en Colombia, se fortifica es la leche materna, ¿sí? Y esos, ¿cuál es el problema de eso? Que hay mucha contaminación, ¿sí? La manipulación de la leche, el lavado de manos. Entonces, y antes había el fortificador en polvo, y ese en polvo, pues disolverlo, más manipulación. Entonces, si adicionamos un sachet de esos de 5 centímetros a 25 centímetros, nos queda una onza, ¿cierto? Nos quedan 30 centímetros. Y esa onza nos aumenta el aporte calórico 4 kilocalorías por cada onza. Entonces, si le adicionamos 8 sobres, si le pusiéramos en cada toma, 8 por 4, 32 kilocalorías en ese bebé, que eso es útil para un bebé de 1 kilo, ¿cierto? Antes son como modas, antes le adicionábamos a todos. Ahora se dice que mínimo 3 o 4 tomas, si estamos con lactancia materna, debían estar fortificadas. Y pues casi siempre la leche donada pues necesita leche de fórmula para un adecuado aporte. ¿Qué pasa con la leche materna? Tenemos beneficios de la glándula mamaria, nos disminuye el cáncer de mama en la mamá, disminuye el estado de ansiedad, disminuye la depresión postparto, ¿cierto? Economía, ¿sí? Tenemos el restaurante disponible todo el tiempo, a la temperatura ideal, ¿sí? No necesitamos recipiente, ¿cierto? Ayuda a la formación del pezón, al fortalecimiento de todos los músculos orales, no solo para la succión, sino también para la fonación, para la masticación de ese bebé. Entonces, todo esto nos ayuda acá, ¿cierto? Aparte de todos
los nutrientes que nos da, carbohidratos, proteínas, lípidos, minerales. Todo eso no lo tenemos en la leche de fórmula, inmunoglobulinas, HMO, que eso sí ya lo tienen algunas fórmulas, ¿sí? Células de defensa, los antimicróticos, todo esto, antimicrobianos, todos estos probióticos nos ayudan a disminuir al beneficio del bebé, ¿cierto? Que eso nosotros ya lo sabemos, pero pues debemos insistir. ¿Por qué debemos insistir? Se está disminuyendo la tasa de lactancia materna. Antes salían de las unidades con 70%, 80% de lactancia exclusiva. Ahora están saliendo 50, 40% de lactancia exclusiva. Entonces, ¿uno qué prefiere? ¿O que se baje de peso o que tome leche de fórmula? Pero es falta de compromiso de enseñarle a la mamá, ¿sí? ¿Por qué se ha disminuido la lactancia? ¿Cómo? Por las propagandas, sí, por la comercialización de fórmulas. ¿Qué incluye esa generación Z? ¿Ustedes o qué son? ¿Terians? No, ¿qué pasa con...? No, no sé cuál sea el nombre de la generación, pero ¿qué pasa? Con el advenimiento de Internet, de las redes sociales, de la inmediatez de la comunicación, entonces han visto artículos que se disminuye la tolerancia a la frustración, ¿sí? Y todo es inmediato. Entonces antes tocaba esperar 15 días una carta, ¿cierto? Que le respondieran a uno. Ahora 10 minutos y no responde el WhatsApp, entonces ¿qué está pasando, sí? Entonces otra vez vuelve y escribe, y entonces ya no pude, y uno ve a las mamás, ya lo intenté, no pude. Entonces es básicamente eso de no tolerar, o sea, lo que no nos sirve no lo hacemos y ya, ¿sí? Ya está la leche de fórmula. Y la otra es otra corriente que está para el otro lado y el otro extremo, que son estrictamente leche materna, ¿sí? Y somos amantes de la leche materna, pero hay algunas mamás que definitivamente necesitan un apoyo unos días y no reciben y nos llegan deshidratados, ¿sí? O falta de asesoría, de acompañamiento los primeros días. Entonces, hay cambios en la epigenética de todo esto. ¿Qué ocurre cuando administramos leche materna? Que esto ya se los he explicado bastante. Entonces, ¿qué nos ayuda? A los cambios epigenéticos, entonces se dice que hasta 3 generaciones que yo alimente a mi hijo con leche materna, los nietos de él van a estar beneficiados de haberle dado leche materna a mi hijo. Entonces, es cambios epigenéticos transgeneracionales, ¿sí? Entonces, eso es muy importante de lo que podamos aportar a la genética y a la sociedad, ¿no? Esto es a largo plazo, toda la respuesta y la salud cerebral, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos, niño que está con lactancia materna a los 6 meses exclusivos no consultan y son gorditos Michelin, uno los ve gordos, y esa obesidad es protectora, lo protege de síndrome metabólico. Puede estar obeso, pero es lactancia materna, ¿sí? Pero la obesidad por leche de fórmula sí acarrea todas las consecuencias que no debe acarrear, ¿cierto? Entonces, no se enferman, ¿sí? Perfiles de crecimiento más saludables que cuando administramos leche de fórmula. Entonces, la leche materna pues es muy compleja, no han podido imitarla y tiene esos componentes inmunomoduladores que no tiene la leche de fórmula. Se adapta dinámicamente a las necesidades del bebé, o sea, la leche materna es perfecta para ese bebé. La leche materna de un niño desnutrido es diferente a la leche materna de un niño a término, a la leche materna de un niño séptico, o sea, todo está, han estudiado la composición en esas diferentes patologías y todo es diferente. Entonces, no hay otra como la leche materna. ¿Y cuánto debíamos tener lactancia? ¿Exclusiva cuánto? Exclusiva 6 meses, ¿cierto? Y con complementaria 2 años. Es que a veces uno ve como modas.
¿Ahora están recomendando el colecho o no? ¿En puericultura ustedes recomiendan dormir al lado del bebé o no? ¿Por qué? Porque no tienen hijos. O sea, ¿sí o no, Laura? ¿Tú me entiendes? ¿Por qué no recomiendan el colecho? Porque tiene riesgo de muerte súbita, eso sí, pues el apego a largo plazo, lean, queridos compañeros, no, han visto que antes sí, que eran niños más inseguros, que eran niños que tenían que tener a la mamá y el referente para que no tuviera crisis de ansiedad, para que tuviera independencia y esas cosas, y que el que tenía colecho pues era un niño más vulnerable. Pero ahora se ha visto que el colecho, cada vez hay más corriente, que el colecho tiene más beneficios, o sea, no colecho de estar ahí encima, pero sí la camita al lado, ¿sí? Por el riesgo de muerte súbita. Finalmente el cansancio vence a la mamá y sí ha ocurrido y ocurrió una vez en Confa que la mamá se quedó dormida, pero súmenle que estaba sedada, ¿no? Que estaba con morfina y con hidroxicina y se quedó dormida en el posoperatorio y se quedó sobre el niño y el niño se ahogó y se murió en la recuperación en salas de cirugía. Hace como 3 años yo ya estaba ahí. Entonces, sí ocurre, ¿sí? Pero entonces, ¿qué se ha visto? Que los niños, o sea, no hay nada peor que un niño que esté en una habitación sola, llore y nadie vaya, ¿sí? O sea, eso me parece muy traumático. Entonces, son como más. Está la corriente del surfactante que a todo el que hacía le poníamos surfactante. Ahora se ha visto que se recluta, que se puede poner ventilación no invasiva y muchos no requieren surfactante. El colecho, que no se debía, que para tener niños seguros no colecho. Ahora hay corrientes que sí. Entonces todo es una moda, pero lo único que no pasa de moda, pues es la lactancia materna, ¿sí? Entonces, si nosotros pudiéramos enamorarnos más de la lactancia, nos iría mejor. Lo que pasa es que lo fácil es darle leche de fórmula. Esto es lo que resume todo lo que hemos hablado, ¿sí? Comparando calostro, creo que ahí dice leche propia, ¿sí? Leche materna propia. Entonces, calostro, que es menos de 5 días, leche madura, que es hasta los 14 días, esta es congelada, ¿sí? Esta es leche de donante y esta es la fórmula. Entonces, miren las diferencias que tienen todo lo que tiene la leche materna, el calostro. ¿Por qué es importante dar calostro? Se los voy a leer para que se graben. Tiene células inmunes, macrófagos, monocitos, células dendríticas, los neutrófilos, linfocitos, todas las inmunoglobulinas, ¿sí? Todos los mediadores, todos los componentes bioactivos, las bacterias, prebióticos, oligosacáridos, ácidos grasos, hay de cadena corta, de cadena media, ¿cierto? DHA y ARA, que ¿para qué son importantes? Para la transmisión de señales, la formación de mielina, el neurodesarrollo, la formación de los dendritas, de todo. ¿Sí? Entonces, los posbióticos o probióticos, ¿sí? Entonces, miren todo lo que tiene el calostro, miren lo que tiene la leche madura y ya cómo se va disminuyendo todo eso. Y la leche de donante tiene algunos, pero va disminuyendo. Entonces, este cuadro me pareció muy bonito porque resume todos los beneficios de lo que hemos hablado. ¿Qué pasa con el microbioma? Entonces, hay una relación en el eje intestino, cerebro-intestino. ¿Cuál es esa relación? Hay una transmisión entre el cerebro y el intestino. Hay una transmisión bidireccional de señales entre el cerebro y el intestino, el microbioma, ¿sí? Con el nervio vago, con el eje de hipotálamo, hipófisis y suprarrenal, con el sistema inmunitario, con los neurotransmisores y todo se conecta, ¿cierto? Entonces han visto que con todo esto se mantiene el microbioma del intestino, evita la translocación bacteriana, evita la atrofia de vellosidades intestinales, evita que se abran estos poros entre las células para evitar el paso de las bacterias y que ocurran las infecciones o sepsis o enterocolitis. Entonces, dice que todos los componentes nutricionales que nosotros podamos dar adecuadamente en este bebé
pueden modificar el desarrollo de la descendencia, lo que yo les decía, no es una generación, son 2, 3 generaciones a través de esas múltiples vías y estableciendo los vínculos entre el microbioma, el desarrollo cerebral y una adecuada nutrición. ¿Sí? Entonces, aquí es lo mismo, lo que pasa es que, bueno, yo no sé si es que yo no vea, pero ¿qué ocurre aquí? Está el cerebro, está el intestino con todas las vellosidades y las células epiteliales, y cómo ocurre el daño cuando no hay leche materna. Entonces se transmiten todas las señales citoquinas y va a proteger ese cerebro. Entonces, ¿qué disminuye con este eje del intestino? Si hay esa colonización pionera en el bebé, que establecemos ese microbioma adecuado, entonces vamos a favorecer ese desarrollo neurológico. ¿Qué pasa en la disbiosis en las UCIs? No tenemos leche materna, el niño está expuesto a bacterias, lo cogemos nosotros el personal sin el adecuado aseo, y entonces esos niños van a tener menor cantidad de esos probióticos, de esas bacterias que van a proteger y van a mandar esas señales de un microbioma adecuado. Al no tener esas señales, pues llegan los patógenos oportunistas y producen la infección. Entonces, por eso es importante esa comunicación, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos tener? Esos metabolitos bacterianos, por eso debemos tener ácidos grasos de cadena corta, ácidos grasos de cadena media, larga, triptófano, que nos ayudan a modular esa barrera hematoencefálica para que no pasen las bacterias y para que no haya tanta inflamación. ¿Cuál es el impacto clínico de esto? Que este impacto, esta disbiosis que no es adecuada, va a estar ligada a lesiones cerebrales, parálisis cerebral, trastornos de neurodesarrollo. Y aquí decía, encefalopatía, está relacionada con autismo, ¿sí? Y está desde ansiedad, depresión y hasta trastornos de epilepsia en estos niños por esa alteración del eje intestino-cerebro, ¿cierto? Entonces, si todo esto nos falla, pues, ¿qué va a hacer? Este cerebrito se nos va a producir una respuesta inflamatoria, se altera la barrera hematoencefálica y produce las infecciones. Entonces, cuando no tenemos la leche materna, aparecen los probióticos, ¿cierto? Que hay probióticos que están en la leche materna y hay probióticos que son sintéticos. ¿De dónde hay? Origen humano, origen bovino, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que cuáles funcionan, los que tienen varias clases de probióticos. Entonces, ¿cuáles son los que más han dado respuesta? Bifidobacterium y lactobacillus, ¿cierto? Disminuye la incidencia de enterocolitis grave y de sepsis tardía. ¿En las unidades acá los dan? ¿Por qué creen que no los dan? Hay riesgo de bacteremia, ¿sí? Entonces, lo promocionan mucho y se debe dar, ¿sí? Pero ¿a quién se debe dar? A un paciente estable. Lo malo de los prematuros es que, ¿qué son? La mamá, ¿en dónde le pasa todas las inmunoglobulinas? La mayoría en el último trimestre. ¿Qué pasa ese último trimestre? Es cuando ya nació el bebé y no le pasó las inmunoglobulinas. Entonces, esos niños prematuros se consideran inmunosuprimidos de base. Entonces, los probióticos son bacterias vivas. Aunque tienen un bajo potencial patogénico, pueden causar y se ha visto relación con sepsis. ¿Qué dice medicina basada en la evidencia? Que sí se puede dar, pero en un paciente que esté estable. Entonces, ¿cómo lo recomiendan? En el paciente que se va para la casa, ¿sí? Que ya se recuperó, que ya no está expuesto a las bacterias de la unidad, que no le produce más inmunosupresión, que está con lactancia materna. Ahí uno podía dar los probióticos. ¿Sí? ¿Qué nos ayudan? Sí son buenos, disminuye el riesgo de enterocolitis, disminuye la mortalidad. ¿Qué nos ayuda? Ayuda a la motilidad gastrointestinal. Entonces, como se mueve más el intestino, pues nos ayuda a que el bebé tolere la comida y que dure menos tiempo en alcanzar la nutrición enteral completa. Entonces, disminuye la estancia hospitalaria, ayuda más en los recién nacidos pretérminos, pero la recomendación, administrar en paciente estable. ¿Y cuál es el más efectivo? El que tendría todos estos. Entonces, la mayoría no tienen.
La Academia Americana concluye que debido a la falta de productos de grado farmacéutico y dudas sobre seguridad en menores de 1000 gramos, no se recomienda su uso universal rutinario en esos casos. Este es de Cochrane, 2023, dice, dada la baja o moderada certeza de la evidencia sobre los efectos de los suplementos probióticos en el riesgo de enterocolitis y la morbilidad y mortalidad asociada en bebés muy prematuros, o con muy bajo peso al nacer, y en particular bebés extremadamente prematuros, ahí dice lo mismo, es necesario realizar más, como todas las conclusiones de Cochrane, es necesario realizar más ensayos amplios y de alta calidad para proporcionar evidencia de validez y aplicabilidad suficientes que sirvan de base para la formulación de políticas y práctica clínica. Conclusión, no, ¿cierto? Entonces, eso era en cuanto a probióticos. ¿Qué diferencia hay entre probióticos y prebióticos? ¿Cómo? Sí, exacto. Entonces, son sustratos no digeribles, como los GOS, FOS, que ustedes cuando los visitan, los de las leches, nos promocionan que tiene GOS, que tiene FOS, que tiene inulina, que sirven para el alimento a las bacterias beneficiosas, que son los probióticos. ¿Sí? Entonces, está dentro de los prebióticos está HMO, que son los oligosacáridos que tenemos en la leche materna, ¿sí? Y estos son naturales y hace que persistan los probióticos que protegen contra la enterocolitis. ¿Sí? La evidencia clínica dice que la suplementación sintética muestra baja certeza en la reducción de mortalidad o enterocolitis, y se requieren estudios más grandes. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es el mecanismo de estos prebióticos? La fermentación de prebióticos produce los aminoácidos de cadena corta que fortalecen la barrera intestinal y mejoran la motilidad. Entonces, sí ayudan, pero no está confirmado que funcionen. Pero si tenemos prebióticos en la leche materna, estos GOS, FOS, inulina, HMO, esos están en la leche materna, ¿sí? Entonces nos ayudan. Eso era en cuanto a prebióticos y probióticos. Les he dado así como una barriguita para que tengan en cuenta eso y sepan de qué les estoy hablando. Estos son los fortificadores. Como dicen los conferencistas famosos, no tengo conflictos de interés. Por eso puse los dos que hay en Colombia. Hay otro que está en Antioquia, pero está como hasta ahora saliendo al mercado. No recuerdo el nombre y no lo encontré para ponerlo acá. Entonces, similar que era Abbott, los tenía y nosotros los usábamos, o sea, antes estos se usaban, por ejemplo, ambulatoriamente. Yo trabajé en Canguro, en Bogotá, y se los dábamos a las mamás. Le dábamos los para fortificar 4 tomas y la mamá fortificaba las tomas del día. Pero ¿qué se ha visto? Que puede tener una alta carga proteica, que el niño gana más peso del que debería ganar y que el riñón inmaduro puede tener efectos secundarios. Entonces, esos ya no se dan ambulatoriamente. ¿Qué se usan? Intrahospitalariamente. Hay en polvo, hay líquidos, pero ¿qué se busca? Que ya sean líquidos. ¿Qué nos proporciona? Como ya les decía, 2 a 4 kilocalorías. ¿Cuándo proporciona 2? Cuando no le ponemos a 25 cc, sino a 55, o sea, para 2 onzas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces no lo toleran, los niños no toleran esa carga proteica. Entonces, ¿en cuáles niños se usa? En los prematuros con necesidad incrementada de nutrientes. Tiene proteínas, tiene electrolitos, tiene calcio, fósforo, hierro, zinc, y tiene proteínas como alfa-lactoalbúmina, que nos ayuda a ese crecimiento, a esa tolerancia digestiva, nos ayuda a largo plazo a que estos niños tengan más niveles de serotonina, y pues eso ayuda a disminuir estados de ansiedad y de depresión que ahora los vemos en los chiquitos, que no se veía. En cuanto a la administración, que ya lo habíamos visto, cómo va. Entonces, como veíamos, jeringa dedo, hay unas pezoneras ahora, que está la pezonera y está la sonda, y parece que hasta como hay
Hay ahora parejas homosexuales que adoptan niños, entonces les ponen a los hombres, que eso lo están promocionando así, para que haya lactancia, para que haya alimentación, le ponen la pezonera y eso baja la sonda, se administra la sonda como el gabaje, ¿sí? Y el bebé es como si estuviera succionando del seno. Entonces, ¿qué buscamos? Estos prematuritos debemos tener la concentración de proteínas para que haya un adecuado crecimiento. La fórmula 24 kilocalorías, acuérdense que es la fórmula prematura. ¿Ustedes sí tienen claro las concentraciones? Entonces, los niños a término 19, 20 y 21 kilocalorías por onza. O sea, ¿qué tienen que hacer? Reglitas de 3 que les cuesta mucho a mis queridos residentes. Entonces, si tiene 20 kilocalorías por onza y el niño está tomando una onza, ¿cuánto se toma de kilocalorías por kilo? Pesa 3 kilos, 1 kilo, se toma una onza. 20, 1 kilo. Se toma una onza que le da 20 kilocalorías. 20 por toma. Y por kilo por día. O sea, ¿cuál es el aporte? Vea, si no me dicen esto, les vuelvo a dar la charla. ¿Cuánto es el aporte calórico que debe tener un bebé para que basal, para que viva? Perdió. ¿Cuánto dices tú? 50, 60, dijimos 60, 70 kilocalorías para que viva, ¿no? Que es que respire, que coma y que haga deposición y que duerma. Eso es lo basal, ¿cierto? Para que gane peso, para que se nutra, ¿cuánto? 130, 180, 150 promedio, ¿cierto? Entonces, si tienen 20 o 20 kilocalorías por onza, le estamos dando 8 onzas, serían 160 kilocalorías. Si lo dividimos en 1 kilo, daríamos 160 kilocalorías por kilo por día. ¿Cómo se reporta eso? Tienen que aprenderse las unidades. Kilocalorías por kilo por día, ¿sí? Si pesara 3 kilos, ¿ese aporte cuánto? Dividido en 3, 50. Sí, con uno eran 150, póngale, pues dividido en 3, porque pesa 3 kilos, le damos 50. Entonces estamos cortos. Entonces, tal vez a veces nosotros fallamos como profesores porque eso ya lo tenemos mecánico nosotros y ya sabemos qué aporte le damos, ¿cierto? Pero entonces, a esos niños que le estamos dando kilocalorías, al prematurito que esté en la unidad le estamos dando 24 kilocalorías por onza. Entonces, ¿cómo tienen que hacer el cálculo? Multiplican que le damos 50 centímetros. 50 por 8 tomas, ¿cuánto es? 400. Y como aquí nos dice por onza, entonces lo dividiríamos en 30. ¿Cuántas onzas son? 13 onzas más o menos. Entonces, 13 onzas por 24 kilocalorías dividido en 3, 110, 100 más o menos. Entonces, le estamos dando a ese bebé que 3 kilos no recibe 24 kilocalorías. ¿Hasta cuándo recomiendan dar 24 kilocalorías? 2.500. O sea, hay que ver que el niño que está muy raro, que demos a un niño de 3.000, que no gane peso, que está estancado, a veces le damos, pero eso es intrahospitalariamente o si lo podemos seguir. ¿Cuál es el problema de uno dar una fórmula no adecuada? Que la mamá va y le compra y sigue comprando y estamos haciendo más daño. Y por eso lo que yo les decía, PDF, que significa fórmula post-alta, ¿cierto? Es de 22 kilocalorías. ¿Hasta cuándo? Hasta los 2.500 gramos. Entonces, intrahospitalariamente hasta 2.500 y ambulatoriamente también hasta 2.500. Después de eso, ¿a cuál pasamos? A la fórmula término, que tiene 21 kilocalorías, 20 kilocalorías. ¿Cuál es lo malo de lo que yo les decía de la leche extensamente hidrolizada? Que tiene 19 kilocalorías por onza. Entonces, el niño tolera, pero el niño no se nutre, no nos va a ganar peso. ¿Sí? Entonces, hay otras fórmulas que había, ya no las tenemos disponibles, o por lo menos aquí porque toca comprarlas, que son 30 kilocalorías, se llaman isocalóricas.
30 kilocalorías por onza. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué pasa? Que esto es muy hiperosmolar. Muy hiperosmolar, queda como redundante, muy osmolar. Entonces los niños vomitan mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando hay esa leche? A la de 24 kilocalorías le adicionamos aquí, por regla de 3 calculamos, y le subimos a 26 kilocalorías. Lo hacemos 2 días. Si tolera, le subimos a 28, y si tolera, le subimos a 30 kilocalorías. Entonces, cuando usamos esta, en niños muy displásicos, en niños cardiópatas que necesitamos que no se le dé volumen, pero necesitamos nutrición. Y esto nos ayuda mucho para los cardiópatas. De hecho, esas fórmulas Infantrini y esas fórmulas que usan en cardiología son fórmulas con muchas calorías, pero poco volumen, porque además esos niños tienen un gasto calórico altísimo, ¿sí? Entonces se necesita nutrición y esos niños es muy difícil que gane peso. Para la adecuada alimentación hay que tener siempre esta relación calcio-fósforo, mantenerla entre 1,5:1 a 2:1, ¿sí? Y las técnicas que yo ya les decía, técnica de jeringa dedo, por copa, y esto es administración. Si no tienen esta copa, lo usan, ¿saben cuáles? Los vasitos que uno compra de cartón en las máquinas de tinto. Esos vasos se pueden doblar, se acoplan a la encía del bebé y no le lastiman. Y son baratos y las mamás lo pueden dar. Porque estas copas son de Medela y estas copas son costosas, ¿sí? Estas copas son especiales porque el borde es curvo, no le hace daño a la encía del bebé, ¿sí? Y lo que yo les decía, buena red de apoyo para el acompañamiento de esa mamá. Contraindicaciones absolutas de leche materna, ¿qué se les ocurre? De vía oral. ¿Cuáles? Exacto, gastrosquisis, A13, o sea, todo lo que esté obstruido, pues no va a pasar, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo sospechan una A13 intestinal? En un niño que no tenga diagnóstico prenatal. Es una, no, estoy hablando de una atresia intestinal. No hace deposición, ¿cierto? Se distiende, ¿sí? Y la otra cosa, vomita verde. Entonces, no se les olvide, el vómito bilioso no es normal, que vomite una vez, pero esos niños vomitan y vomitan verde, pues están obstruidos por algún lado. Y eso lo vimos muchas veces, ¿cierto, Laura? Con este chiquito vomitaba y era verde fosforescente, ¿sí? Y distendidos, entonces esos niños, y se les toma la radiografía. Una atresia esofágica, ¿cómo se diagnostica? Mucha cialorrea. Entonces, ¿cuándo la sospechan? En cialorrea. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque no puede tragar la saliva. Porque de rutina, la Academia Americana, o sea, nosotros nos basamos en todo lo americano. La Academia Americana de Pediatría no recomienda pasar la sonda orogástrica. ¿Por qué? Porque ellos lo vigilan 3 días intrahospitalariamente y luego va una enfermera que vigila al niño cada día. Cómo está comiendo, está haciendo deposición, está respirando. Entonces, pues muy raro que se pase 7 días una atresia esofágica. Pero aquí ya pusieron por ley que dura 24 horas por lo menos un niño en una clínica. Pero antes, y dependiendo de los hospitales de combate, a veces nos toca 6 horas posparto, chao. Entonces, pues uno asegura el paso de la sonda, ¿sí? ¿Cómo cercioran que una sonda orogástrica está en estómago? Que sí pasó y que no se acodó. Radiografía, sí. Pero si devuelve saliva, por ejemplo, bueno, si devuelve el contenido gástrico es porque ya hay bilis, porque sí, listo. Pero si tiene una atresia esofágica y devuelve saliva, ¿qué pasa a veces? Cuando uno pasa en la atresia esofágica, uno la pasa y se acoda y se devuelve, pero uno siente que la sonda pasa. Entonces, otra técnica que decía Lady es uno pone el fonendo acá y le pone aire, 10 centímetros de aire, y uno siente y ausculta y se ausculta el aire ahí. Esas son formas pues muy colombianitas, pero pues les ayuda a ustedes a resolver dónde está la sonda. ¿Mm? Eh, es importante el paso adecuado de la sonda, porque a veces la pasan mal, queda acá, el niño empieza a vomitar, uno no sabe si no está tolerando y tienen que ver las medidas de la sonda.
uno ya sabe qué tan larga es una sonda y cuando uno ve que le sobra mucho, pues no está donde debe estar la sonda. ¿Sí? Entonces, contraindicaciones absolutas, obstrucciones intestinales, altas o bajas, gastrosquisis, el ofalocele hasta que no se corrija, pues también sería una contraindicación, hilio paralítico, en donde hay hilio, por ejemplo, en niños meconiados, hacen hilios, ¿sí? En alteraciones electrolíticas como hipermagnesemia, como hipocalemia, hacen hilio estos bebés, en enterocolitis o sospecha, por lo menos en la sospecha se suspende 1 o 2 tomas y se va viendo, o perforaciones intestinales. ¿Esto por qué lo puse? Que no se contraindica, porque antes no le dábamos comida. Un Apgar bajo, ¿sí? Nosotros lo tenemos en cuenta, pero una sola cosa, si solo tiene Apgar bajo, pero no tuvo acidosis metabólica, no requirió reanimación, pues uno dice, contemporiza eso y no es una contraindicación absoluta. Dificultad respiratoria, estabilícelo un poquito, pásele la sonda y dele comida. ¿Sí? Sepsis, el uso de inotrópico, a menos que esté completamente choqueado, mal perfundido, que uno sepa que haya mucha hipoperfusión, entonces no se debería suspender la alimentación. Alteraciones de la glicemia. Antes los niños que hacían hipoglicemia, hasta que le regulaban con flujo metabólico con dextrosa, le suspendían la comida. ¿Sí? Pero eso hace que se nos produzca glucosa por otras vías y entra metabolismo anaerobio y persiste la patología. El ductus, como yo les decía, hemodinámicamente estable. La ventilación mecánica, aún en ventilación de alta frecuencia, podemos dar vía oral. ¿Y el uso de catéter contraindica o no contraindica la vía oral? No contraindica si está bien puesto. ¿Cuál es la ubicación adecuada de un catéter umbilical? ¿Dónde debe estar? Ese es más para... No, sí, o sea, es igual que un catéter central, puede estar en la unión caboatrial, ¿cierto? Pero en radiología, ¿cuál sería la ubicación? Entre T9 y T12, ¿sí? Más o menos a nivel de diafragma, ¿sí? ¿Dónde no debe estar? A nivel de silueta hepática, porque produce daño de la vía biliar, a nivel de L1, L4 y sobre todo el arterial, porque produce trombosis de las arterias renales y puede producir falla renal. Entonces, si el catéter está bien puesto, no debería haber problema y se puede dar vía oral. ¿Qué es lo que buscamos? Aumento de la vía oral rápido para quitar los catéteres. ¿Cuánto puede durar un catéter umbilical? El arterial, promedio 7 días, ¿sí? 7 días. El arterial dura menos, entonces más o menos 7 días, y el venoso puede durar hasta 10, 12 días, a veces lo describe. Obviamente uno a los 10 días ya va buscando otra vía. ¿Ustedes ven nítido? ¿O es que me faltan gafas? Entonces, esta es como una guía que encontré ahí en este artículo, en esta publicación que me gustó. Entonces, es como un algoritmo. Bueno, si es prematuro, entonces inicien las primeras tan pronto como sea posible, primeras 24 horas. Si pesa más de 1700, vean los aumentos que decíamos de 30 a 40 cc por kilo por día. Y si es menor de 28 semanas, continúe 30 a 40 por 48 a 72 horas. Si es más de 28, aumente más, ¿cierto? Y dicen hasta aquí 50 a 60 cc por kilo día. Entonces, si uno suma todo esto, en 5 o 6 días ya tiene el aporte completo. Si pesa menos de 750 gramos, entonces ese es el estímulo enteral que decíamos, de 15 a 25 mililitros por kilo por día. Continúa el estímulo trófico por 72 horas y no más de 5 días ese estímulo trófico. Entonces, si vomitó una vez, déjelo sin comer esa toma, pero reinicie la siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Que la suspenden a las 6 de la tarde, en la noche no le dan. Y se perdió y es vuelva otra vez a empezar esa tolerancia a la vía oral. Entonces, ¿qué buscamos? Llegar a 150, 160 cc por kilo por día, ¿cierto? Esto es lo que ya habíamos dicho. Entonces, más o menos, un niño de menos de 1000 gramos a las 2 semanas ya no debería tener nutrición parenteral.
Antes, ¿cuánto duraban nuestros pacienticos? Un mes con nutrición parenteral. Entonces hacían colestasis, los ácidos grasos eran otros, no era small lipid, y entonces hacían más colestasis. Pero ahora miren, hasta 2 semanas, en menor de 1000. Y de 1000 a 1500, de 7 a 10 días ya deberían tener toda la vía oral completa. ¿Cómo preferimos? ¿Infusión continua? ¿Bolos? Bolos es el gabaje. ¿Cómo se prefiere? Ahí está el soplete. Entonces, ¿qué se busca? Que se supone que el gabaje es lo más fisiológico, ¿cierto? Que es como debería estar comiendo el bebé y nos ayuda a la producción cíclica de hormonas gastrointestinales. Entonces, ayuda a un mejor desarrollo y maduración del intestino. Pero la infusión continua, ¿qué pasa con un gabaje? Se administra cada 3 horas más o menos. ¿Por qué? Para la producción cíclica de hormonas y también por facilidad de las enfermeras, porque una maneja varios pacientes. Cuando no toleran, nos vamos a veces a bolos cada 2 horas, le vamos disminuyendo el tiempo o empezamos a poner gastroclisis, que es en media hora, 1 hora, 2 horas o infusión continua. Eso nos ayuda a que haya menor distensión, menor riesgo de broncoaspiración. Lo malo es menos calorías, ¿cierto? Y menos absorción de nutrientes, más contaminación y no es un modelo fisiológico. Menos calorías porque más tiempo está la leche en el circuito y ahí se van perdiendo todas las proteínas. Cuando es una intolerancia a la vía oral, entonces no se debe suspender la vía oral muy frecuentemente. Cuando persiste la distensión abdominal, cuando haya más de 3 vómitos en 24 horas, lo que dicen ahí es en paciente muy inestable que miden el perímetro abdominal, cada vez entra más en desuso. Evitar, faltó la T, evitar prolongar el ayuno. Y puede haber succión no nutritiva en intubación orotraqueal. Fraccionarlo cada 2 horas o continua temporalmente, pero debe llegar a estar alimentado cada 3 horas. ¿Qué debemos hacer? Entonces, puede haber cada 2 horas los bolos lentos, verificar que esté haciendo deposición, el enema si hay distensión, pero ojo con hacer estímulo o hacer enemas en los prematuritos extremos menor, sobre todo menor de 1000 gramos la primera semana. Puede aumentar la presión intracraneal y puede hacer hemorragia intraventricular, entonces sean muy precavidos con eso. Es una opción que lo están contemporizando, la fórmula extensamente hidrolizada en esos prematuritos, suspender temporalmente si hay hipermagnesemia porque puede producir esos vómitos, y la eritromicina, que está interrogado si nos ayuda a la motricidad intestinal. ¿Cuáles curvas se usan? ¿Fenton o Intergrow? Entonces, ¿qué se concluye? En este artículo del 2025 vieron cuáles eran las diferencias y cuáles eran los beneficios de usar Fenton o de usar Intergrow. Entonces, esta es útil para el retardo extrauterino. Va desde las 22 semanas hasta las 50 semanas de edad corregida. Tiene un mayor, le da de lo que estudiaban, medían las dos cosas y esta daba mayor puntaje del Z-score para peso y talla, así como el perímetro cefálico fue mayor en esta. Esta es más recomendada, decían que los resultados eran más robustos. ¿Qué era lo malo? Que en Intergrow usaron muy pocos pacientes para la muestra para concluir si era benéfico su uso. Entonces decía que era 12 pacientes en un estudio, en otros 100 versus 34,000 que hicieron el análisis en Fenton. Entonces, ¿qué se recomienda? Se siguen recomendando Fenton y en los niños grandes pues se usa Intergrow o las de la OMS para niños a término. Finalmente, estos son los otros requerimientos que estos también los tenemos en cuenta en nutrición parenteral para un adecuado crecimiento de los tejidos de los niños, más o menos de 3.5 a 4 gramos por kilo por día de proteínas. Acuérdense, entonces líquidos 150 a 180, calorías de 130 a 160. Proteínas 3.5 a 4 gramos por kilo por día. Carbohidratos, ¿cuánto es lo basal del flujo metabólico?
5, 4 a 6. ¿Hasta dónde vamos para nutrición? 10 a 12 miligramos por kilo minuto, ¿cierto? No se debe tener ni hiperglicemia ni hipoglicemia. La relación calcio-fósforo debe tener niveles de calcio, calcio 3 a 5 cuando es en milimoles o 120 a 200 miligramos por kilo por día es el aporte que debe tener de calcio. Aquí están los aportes de fósforo, si quieren ahora yo les comparto la presentación, los aportes de magnesio y mantener la relación calcio-fósforo para evitar la enfermedad metabólica ósea de sus bebés. Los lípidos, acuérdense toda la importancia de DHA, de los LS-PUFA, de los que son ARA, el DHA, para el desarrollo cerebral, para la mielinización y para la conducción de las señales a nivel neurológico. También necesitamos garantizar los aportes de hierro, los aportes de zinc en esos bebés prematuros. Y ¿qué es importante? La vitamina D. Que hay que evitar la hipervitaminosis, sobre todo la D, porque se da mucha vitamina D. Las multivitaminas a 5 gotas, la dosis de 5 gotas cada 12 horas nos aporta 400 unidades por kilo. Si le ponemos vitamina D, aporta 2 gotas, una gota tiene 200, entonces la dosis va de 400 a 700. Cuando hay deficiencia llegamos hasta 1000. Cuando ya hay enfermedad ósea metabólica se aumenta la dosis de la vitamina D. Y la vitamina A, pues deberían ser de 1000 a 3000 unidades por kilo por día. ¿Cuál es lo malo de la vitamina A? ¿Por qué no se administra? ¿Saben? No. Esta se ha visto que está en medicina basada en la evidencia que sirve para disminuir displasia broncopulmonar. ¿Qué es lo malo? La forma de administración es intramuscular. ¿Sí? Entonces, se ponen varias dosis, aquí dice por kilo por día, pero la poníamos lunes, miércoles y viernes, hasta que las enfermeras se rebelaron porque es que no tienen ni músculo para poner esa intramuscular. Entonces, eso se ha abandonado, es por eso. ¿Qué debemos medir? Peso diario, el perímetro cefálico y talla semanal. Si uno no está martillando ahí, eso se va perdiendo y le ponen la talla de la misma hace 2 meses, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de tener en cuenta esto? El peso debe estar recuperado entre el día 11 y 14. Recordar el perímetro cefálico y la talla aumentan entre 0,7, 0,8 a 1 centímetro por semana, ¿sí? Monitorizar lo que yo ya les decía, calcio, fósforo, proteínas, fosfatasa, electrolitos, más o menos cada 15 días en pacientes si tiene la nutrición parenteral o no ha tenido la tolerancia a la vida oral adecuada. ¿Cuál es la ganancia que debe tener un bebé? Más o menos de 10 a 20, aquí refieren de 16 a 18 por kilo, pero más o menos 10 a 20 cc por kilo por día. En promedio, 30 gramos al día. ¿Sí? 10 a 30 gramos por kilo por día o 30 al día. Retardo de crecimiento extrauterino. A menor peso al nacer y a menor edad gestacional, más es el retardo. Entonces, entre más chiquito, más puede nutrirse extrauterinamente, por lo cual debemos darle una mejor nutrición. Puede tardarse hasta 1 mes estos chiquitos en recuperar ese peso. Entonces debemos aportarle lo que necesite el bebé. ¿Cómo? Aumentando el volumen. Si el BUN está bajito, entonces aumentar o fortificadores o la fórmula isocalórica que yo les decía de 30 kilocalorías por onza. ¿Qué suplementos dar? El hierro, las multivitaminas y acordarnos que el hierro se inicia de 3 a 4 semanas por la acumulación de ferritina porque ellos nacen con una hemoglobina mayor. ¿Cuál es la dosis para prevenir anemia? 2 a 4 miligramos por kilo. Si tiene anemia son 4 a 5 miligramos por kilo día. Las multivitaminas, si está con leche materna fortificada no debería requerir vitamina D o a menos que la podamos monitorizar. Y administrar la vitamina D si hay deficiencia, ¿cierto? Entonces, estos bebecitos nos enseñan, los prematuros nos enseñan que el tamaño no define la fuerza y que los pasos más pequeños en la UCI suelen ser los más gigantes. Entonces, la invitación de esto es que pues debemos protegerlos. Si están en nuestras manos,
pues podemos cuidarlos y son intervenciones no costosas, pero que sí los benefician. Bueno, chicos, no sé, después de esa barrida de nutrición, eh, si tengan dudas, preguntas. Galactagogos, ¿qué? ¿Cuáles conocen? Ah, en bebé, la succión. Pero en mamás está la metoclopramida, que ya la están descontinuando por efectos secundarios, ¿cierto? Extrapiramidales. Entonces esa ya no se recomienda. Domperidona. Y hay uno que es ansiolítico, que es para trastornos de ansiedad, que se llama Equilib, y como efecto secundario aumenta la secreción de leche. Pero entonces es como efecto secundario, ¿no? Entonces, pero sí se recomiendan en algunos casos y funcionan. Y funcionan, se dan por una semana y ya la mamá tiene más confianza, lo pega más y ya produce la leche. No necesita más de una semana de esos galactobos. ¿Qué otra pregunta? Deficiencia menor de 30. Sí, decían en unos que uno puede, por la inmadurez, los niños pueden tener entre 20 y 30 sin suplencia. Y menos de 20 sí hay que dar. Pero normal es más de 30 de vitamina D, los niveles de vitamina D. El baño de sol funciona para la ictericia. Sí, pero ¿qué? Porque no es seguro. O sea, ¿usted lo recomiendan o no? Aumenta la vitamina D, ¿sí? Sí funciona porque son rayos ultravioleta, o sea, la fototerapia son rayos ultravioleta, pero no se ha visto cuánto es el beneficio y no se ha visto cuánto es el tiempo indicado en dejarlo. Entonces sí nos ayuda para vitamina D, pero es el baño como de cariño y eso, eh, pero medicina basada en la evidencia no lo recomienda como tratamiento. Además que han visto que hay niños que lo sacan al sol y hacen ictericia, y hay niños que nunca lo sacan y no la hacen. Entonces va disminuyendo su efectividad. Bueno, chicos, no más preguntas.